de estos problemas, pero siempre estaba la solución, que era la que más destacaba, que era la solución policial. Es decir, lo que se necesita es policía en el barrio, las 24 horas, paseándose por aquí, y que evite este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, finalmente este conflicto se fue diluyendo por sí solo, pero sí que es verdad que fue muy sintomático en cuanto a la necesidad de que en este tipo de procesos, o en este tipo, digamos, de contextos, exista un proceso de participación entre todos los grupos sociales que existen en el barrio. ¿Por qué lo digo? Porque una solución que se planteó fue iniciar paseos pacíficos por el barrio, por ejemplo, ¿no? Para intentar visibilizar el hecho de que todo el mundo tenía derecho al uso de esos espacios. Sin embargo, los paseos pacíficos intención que puede tener la acción, con lo que nos encontramos es con que la imagen que producía la acción era una imagen que solo incrementaba la fragmentación dentro del barrio. ¿Por qué? Porque los inmigrantes veían aquellos paseos y veían solo españoles, y lo veían como un enfrentamiento, ¿no?, entre españoles e inmigrantes. Bueno, como digo, esto se estuvo realizando durante unos meses, estos paseos. Al final los conflictos se fueron diluyendo y se incrementaron mucho, eso sí, las acciones de tipo educativo, es cierto. Se consiguió que entraran nuevos educadores de calle en el barrio a través de la demanda de las entidades ciudadanas y bueno, lo dejo aquí casi. Vale. No, vamos, más o menos es un poco eso. Era simplemente unas cuantas pinceladas. Como digo, no quería contar el proceso. Todo esto se enmarca dentro de un proceso de participación en el que intentar generar líneas de mediación entre todos los grupos sociales que existen en el barrio. Y bueno, pues nosotros un poco apostamos por esa línea y es un poco la que hemos estado trabajando. Pero bueno, luego en el debate, si hay cosas, pues también seguimos adelante. Muchas gracias. Perdona por dejar un poco de tiempo. Es interesante que el tema del conflicto no aparece en vuestro... No le interesa para él, pero lo dejo para él. O por lo menos no lo habéis subrayado, ni en la exposición ni siquiera. Las latinoamericanas, las clases medias altas, no hace mucho tiempo el centro, lo han dejado a grupos de recursos, recursos de pobres o de recursos escasos, y entonces el conflicto ya no se da porque no hay esa confluencia. No sé, me ha sorprendido que, habiendo preparado vosotros un poquito la mesa, pues aparezcan los temas tan distintos. Un tema del conflicto como protagonista en San Cristóbal, sin embargo el tema más bien de dinamización, incluso valor del espacio público. A ver qué nos dice el tercero del territorio. Vamos a ver. Por la praxis. Bueno, nos llena de orgullo y satisfacción estar aquí con presentación. Pues muchas gracias lo primero de todo a Basurama, al Club de Debates Urbanos y bueno, saludar a la gente conocida, estas caras conocidas que siempre nos acompañan. Y nada, vamos a contar primero que esto por la praxis muy brevemente, porque yo también he traído una presentación como muy larga y que quería contar muchas cosas. Y bueno, para que no conozcáis que esto por la praxis, somos un colectivo multidisciplinar, estos que afloran ahora mismo por todos los lados. Trabajamos en los temas de espacio público, la ciudad, el territorio, en procesos sobre todo de autogestión y con las herramientas de la autoconstrucción. Nos gusta poner tornillos, somos arquitectos, pero no sabemos, cada vez le hemos cogido menos cariño a eso de sentarnos en una mesa, y nos gusta más estar con las herramientas y enfrascados en este tipo de procesos. Y bueno, es como una simple presentación, para que no conozcan, nos puede un poco visitar y ver y seguir nuestros proyectos.
Nosotros, para esta presentación, como bien decía Javi, nosotros planteamos traer solo unos proyectos que hemos desarrollado en paralelo en Latinoamérica, con unos viajes muy diferentes que nosotros intentaremos contextualizar. Yo en este caso he traído 3 proyectos que quería contar y esta vez, por eso muy poco precipitado, lo quería contar de manera especial, porque siempre vamos contando una descripción de los proyectos, pero no nos paramos de los procesos que hay intermedios, y para mí era como muy interesante tener esta oportunidad para poder contarlo. Pero antes de nada, claro, a nosotros viajar a Latinoamérica es como es un choque radical. Entonces, bueno, nosotros tenemos como pues, un imaginario y una realidad. Estamos viviendo en Madrid, trabajamos en Madrid, nuestro contexto es Madrid. O sea, nosotros trabajamos en procesos participativos con comunidades, con procesos largos. Por ejemplo, ahora en Cañada llevamos ya 3 años trabajando allí. Viajar a Latinoamérica, nos podemos estar un tiempo, pero estamos poco tiempo, no conocemos el contexto, la realidad, y nos vamos con este imaginario, con este ideario de por medio. O sea, Callao, con sus privatizaciones del espacio público, bueno, la Plaza de la Luna, con estos mercados medievales que aparecen por todos los lados, o sea, y son constantes en esta ciudad. Y bueno, hablar de la Plaza de la Luna es como un símbolo, ¿no?, de privatizaciones. Son temas y recorridos comunes, ¿no? O sea, nosotros, pues claro, hablamos de espacio público, menos mal que estaba aquí Manuel, porque yo me iba a gustar hablar mucho de espacio público, de hacer referencias, pero para nosotros enfrentarnos al espacio público es enfrentarnos de una manera pues, casi frente a los temas de coercitivos y de reglamentación, pues una serie de elementos que, claro, al ir a Latinoamérica quizás nos distorsionan, vamos con nuestra mentalidad europea, nos tenemos que quitar como todos estos elementos que a lo mejor aquí el espacio público es otra cosa, ¿no? O sea, bueno, aquí nosotros, claro, tenemos referencias como el revolucionario, nuestro gran referente revolucionario del espacio público, que es este hombre sentado en mitad de un paseo con su silla, quizás ya se está perdiendo, o bueno, y traíamos como estas imágenes que encontramos en las casitas de gente que se organiza y deja sus sillas para sentarse de alguna manera, pues de la manera que ellos quieren y organizarse como quieren. Y claro, pues este ideario venía hablando un poco también del tema latinoamericano, el tema del Ecuabori, para dar un poco el viaje luego a Latinoamérica. Contamos un poco las experiencias que tenemos aquí con Latinoamérica, en este caso era el tema que ya has anticipado, y bueno, esta es una práctica en la que nosotros nos encontramos habitualmente. Nosotros hemos fichado ya 125 campos de Ecuabori en Madrid, porque también estamos haciendo un seguimiento de todos estos campos informales. Estos campos informales pues, se dan en solares, espacios abandonados, donde realmente pues, con una infraestructura muy pequeñita, ellos llegan con sus palos y ponen la cuerda y se ponen a jugar al Ecuabori, y no hace falta ningún tipo de infraestructura, aparte es efímero, temporal, se organizan ellos sus torneos, y nos parece significativo que era algo de lo que estabas contando, que estas cosas que además, aparte del Ecuabori, a nosotros nos interesa es toda la red que se genera alrededor del Ecuabori, o sea, las comidas, el comercio, toda esa vidilla que da el Ecuabori. Y que cuando llega la administración o cuando llega la policía que los intenta ordenar, o sea, que les pone las líneas del Ecuabori, les pone los horarios, incluso les alquila los puestos de Ecuabori, pues se pierde todo ese tejido que hay alrededor, ¿no? O sea, y bueno, estas cosas los voy contando todo este batiburrillo como una serie de reflexiones que nosotros nos llevamos luego como equipaje a luego lo que es Latinoamérica, que luego confrontaremos, ¿no?, con este viaje que hacemos. Nosotros luego, otra parte de nuestro trabajo, o del trabajo que venimos desarrollando, que también estaba solamente metido en estos jaleos, nos metemos en muchos jaleos todos, pues es el trabajo en solares, en espacios autogestionados. Pues este tipo de experiencias que están aflorando ahora mismo en Madrid, bueno, son elementos muy interesantes. Antes hablamos un poco de qué es el espacio público, las calles, las plazas, esos elementos ordenados. Pues ahora mismo han aparecido otras cosas nuevas, los solares en desuso y abandonados, donde la gente de manera autogestionada se organiza, y bueno, y estos espacios que ya son casi procomunes, que empiezan a aparecer con ese tipo de palabras, ¿no?, que ya pues requieren como otros procesos de autogestión, pues bueno, nosotros solemos un poco desenvolvernos en estos contextos y manejarnos con estas metodologías. Y bueno, como tenemos la cañada permanentemente en nuestra vida, quería traer como una imagen de la cañada, simplemente como una reflexión. Nosotros, o sea, lo traía como, ahora mismo, antes, la antesala al viaje a Latinoamérica es la antesala a la informalidad, a la ciudad emergente. Entonces, bueno,
un asentamiento informal de 15 kilómetros a las afueras de Madrid, pues es un pedazo de ciudad informal que tenemos muy cerca. Y bueno, nos parece, bueno, solo quería hacer una reflexión en torno al tema de los espacios públicos. Es bastante curioso encontrarse con un territorio de estas características donde no se haya desarrollado ningún solo espacio público, salvo este que hicimos con Arquitectos Sin Fronteras, que construimos recientemente con Arquitectos Sin Fronteras, pero a los 15 kilómetros no existe espacio público. Y bueno, esta situación de la emergencia, donde bueno, aquí no hay planificación, aparte la gente se está invirtiendo su dinero, sus recursos, más en la construcción de sus casas por una cuestión de necesidad y no en la construcción de estos espacios comunes. Luego en Latinoamérica nos encontramos casos que a lo mejor nos sorprenden, ¿no? O sea, territorios de lo comunal donde la gente de esta manera, desde lo informal, sí que se ha autoorganizado y ha generado espacios comunes. Pero muchas veces no sabemos cuáles son los patrones, las fórmulas que intentamos un poco siempre categorizar o buscar como esas respuestas que nos van a dar un poco las claves, pues depende de muchos contextos y depende de pues, un montón de circunstancias, sucede una cosa u otra. Y bueno, traigo esta imagen que me hace mucha gracia, como la típica imagen que pones, pongo un mono, pongo esto le llamamos los artistas paracaidistas, ¿no? Nos da mucho miedo viajar a Latinoamérica, nos da mucho miedo viajar a Latinoamérica por muchas cosas. Una, porque no queremos ser artistas paracaidistas. Vamos llegando allí, llegamos en 15 días, plantamos nuestro cacharro y nos piramos y adiós muy buenas y que se apañe quien esté por allí. Nos daba mucho respeto porque, bueno, nos enfrentamos a contextos bastante complicados, con situaciones donde realmente la gente está en precariedad, pasándolo realmente mal y no nos gusta un poco frivolizar. Pero luego también nos enfrentamos a que no somos una ONG, bueno, también tenemos que asumir cuál es nuestro papel. Somos unos agentes extraños, somos ahora mismo, ¿qué es eso de los colectivos? Tienen como un papel muy extraño dentro de la cooperación internacional, porque realmente no tienen la capacidad de la ONG, no tenemos ni la voluntad de ser asistencialistas, en parte sí y en parte no, pero en principio no la tenemos, o sea, y luego además intervenimos en estos contextos. Bueno, estas contradicciones aparecen permanentemente y nos las llevamos y por eso nos costaba ir a Latinoamérica, nos cuesta un poco enfrentarnos, pero conseguimos llegar. Hemos llegado a hacer 3 intervenciones. Una, por ejemplo, en el barrio de Santa Rita. Y vamos a contar un poco cuáles son las claves con las que llegamos a intervenir allí. Lo primero de todo, y la primera condición que planteamos, siempre que viajamos a Latinoamérica, a cualquier país que no conocemos, donde solo vamos a estar 2 semanas, donde nos van a llegar una serie de informaciones como muy sesgadas, no vamos a poder conocer la realidad de manera muy directa, a pesar de que nos empapemos, nos mojemos con las comunidades, pero son solo 15 días, no conoces nada. O sea, yo aquí en esta ciudad me ha costado mucho tiempo conocer mi propia ciudad, Quito, por ejemplo, no la voy a llegar a reconocer, aunque pase mucho tiempo allí. Pues siempre buscamos como la cooperación de un agente local, es como la clave para enfocarnos en un proyecto concreto. Si no hay una cooperación con un agente local, no nos metemos en ningún jaleo, porque si no será hacer un poco el capullo. Entonces, en este caso, bueno, formábamos parte nos invitaron como a un encuentro de arte urbano, una cosa rarísima, o sea, porque a veces vamos como arquitectos, otras veces vamos como artistas, otras veces vamos como no se sabe qué, como turistas no invitados o no deseados. En este caso fuimos como artistas, o sea, y nos invitaron a un encuentro de arte urbano. En esta historia, bueno, es un encuentro que organizan en las comunidades del sur de Quito, que bueno, suelen trabajar con las comunidades barriales y a través de eso, en colaboración con artistas, arquitectos o colectivos, realizan intervenciones en espacios de este territorio. A nosotros nos tocó el barrio de Santa Rita, que nos lo asignaron, no lo elegimos, y bueno, en el proceso intentamos de una manera muy espontánea pues dialogar o intentar introducir cierta metodología. Nosotros nos pusimos en contacto con la Asociación de Vecinos del Barrio, la Asociación de Vecinos del Barrio que plantea una serie de demandas y nosotros intentamos responder con una intervención. Son metodologías espontáneas y no nos organizamos, las estamos construyendo y permanentemente las cambiamos. En este caso, bueno, el barrio de Santa Rita es un barrio que está, pues un barrio de asentamientos, como todas las colonizaciones que van habiendo en estos países, y bueno, con una trama espontánea y con bastantes problemáticas un poco de las cuestiones un poco de organización dentro del espacio público. Como os decía,
ya íbamos de compañeros de viaje con Tranvía Cero y bueno, nos encontramos con este espacio, nos propusieron acondicionar o intervenir un espacio que era una pista de favor, que mejoráramos un poco esas instalaciones. Las instalaciones ya existían, nosotros las mejorábamos. Y hablando de conflicto, o sea, nos llegó este momento de conflicto. Claro, los vecinos nos proponen tal, y bueno, aparecen una serie de carteles en un momento determinado, donde os pongo un momento la imagen anterior, el dispensario médico es esa casa de ahí atrás, y bueno, aparece una nota. Parece que se despertaba una cierta suspicacia dentro del barrio, que cuando nosotros íbamos a trabajar allí, nos íbamos a cargar un dispensario médico que estaba ahí atrás, ¿no? O sea, estas cosas aparecen. Aparte son muy interesantes, porque al final a nosotros el conflicto, más como herramienta de confrontación, nos parece como un instrumento de debate interno donde se pueden avanzar en determinadas posturas. Y luego, bueno, después del proyecto acabamos un poco con la resolución de este conflicto, acercándose a las posturas entre los dos grupos de asociaciones de vecinos, porque aquí siempre hay dos grupos de asociaciones de vecinos, no sabemos por qué. En este caso nos encontramos con estos míticos dos grupos en confrontación. Nosotros planteamos hacer este graderío. Bueno, este proyecto lo hicimos con 500 euros y bueno, está hecho con bidones metálicos. La idea era hacer una construcción muy sencilla, reciclando material. Bueno, en este caso compramos los bidones con un precio bastante asequible, que bueno, como nos permitiera hacer como esa intervención modular, en 3 días planteamos la construcción. Aparte de contaros un poco el proyecto, lo que me interesaba es un poco la red que había alrededor del proyecto. Aquí veis algunas imágenes que estamos trabajando en un taller. Tuvimos la posibilidad de no solo intervenir en el espacio, sino intervenir con una serie de agentes del espacio. En este caso, bueno, trabajamos con un taller mecánico que nos permitió un poco usar sus instalaciones para poder manipular y trabajar los bidones. Y luego, bueno, también teníamos la peluquería del barrio, que era la peluquería de la presidenta de la asociación de vecinos, que era como el núcleo donde se dinamizaban todo tipo de actividades, se comunicaba todo lo que se estaba gestionando o produciendo en el barrio. Hicimos el cacharro con muchas complicaciones, pero bueno, otra de las cosas que sí que os quería contar, voy muy precipitadamente porque traigo un montón de cosas. Pero bueno, una de las cosas que sí que os quería contar y que usamos nosotros como herramienta es el tema de los eventos y de la fiesta, ¿no? La fiesta es como un elemento principal, porque no solo construimos y hacemos objetos o proyectos, sino que lo que estamos construyendo es un tejido social, lo estamos trabajando con una comunidad. Entonces, en este caso, para nosotros el evento es el momento festivo, el momento del encuentro, el momento de la fiesta. Organizamos un torneo de Coabori. En este proyecto sí que involucramos a la comunidad de la tercera edad, a la una de las asociaciones de vecinos del barrio y a la asociación de Coabori, también del barrio, que fueron los que organizaron el torneo de Coabori. Aquí hicimos hasta trofeos, medallas. Bueno, esta es Patricia, la presidenta de la asociación, ahí en su peluquería, muy contenta con el trofeo. Y bueno, la verdad que las jornadas están funcionando muy bien. El planteamiento luego, además, veis un poco la nota anterior, ¿no? Que ponía que, bueno, que estas gradas que se iban a llegar de alcohólico, de delincuente, de todo, de prostituta, de todo lo que el mundo mundente. Al final, estas gradas hemos conseguido una intervención muy sencilla, muy básica y demás. La construimos en 3 días. A fecha de hoy todavía sigue existiendo, 2 años después. Para nosotros eso es muy importante. O sea, a pesar de que haya una cierta precariedad, a pesar de que haya como unos escasos recursos y con una intervención como tan pequeña y tan limitada, pues tener ese seguimiento y esa permanencia nos parece fundamental. Bueno, y paso a otro proyectito que hicimos esto lo hicimos en Montevideo, y en este caso cuento otra cosa diferente porque, bueno, en este caso no estuvimos nosotros. ¿Solo de sujetos? Joder, Ramón, ya me vas a rápido. Bueno, este proyecto la verdad que fue como un proyecto a distancia y simplemente mencionarlo porque nos interesó que en este caso fue un colectivo que nos contactó, un colectivo de una barriada de Canelones a las afueras de Montevideo, que desarrolló un skate park en un solar abandonado. Y bueno, nos interesó porque simplemente el hecho de nosotros haber generado unas ciertas dinámicas dio la posibilidad de que alguien nos llamase y
nos pidiese un cierto asesoramiento y puso en marcha un proyecto de este tipo y bueno, se produjo eso de que hablamos de contagio, ¿no? De que realmente los proyectos, más allá de un poco de la propia autoría o de la propia de las propias dinámicas que cada uno genere como colectivo, que luego hay otros colectivos que se vayan empapando y vayan replicando estos proyectos por diferentes sitios. Y vi ahí, bueno, a este me lo salto y vi ahí a este que es el que realmente me interesa. Bueno, este es el que más cariño le tengo, la verdad, es el proyecto que hicimos en Colombia, que lo hicimos además un proyecto muy bonito porque fue de manera participada entre varios colectivos. Ya no es que sea un colectivo el que trabaja, sino que además de manera colectiva se trabaja con Hábitat Sin Fronteras, con Ojo al Sancocho, con arquitectura expandida, que me van a matar porque si me están viendo por el streaming me van a matar, arquitectura expandida. Y no sé si se me olvida alguna más. Bueno, en este caso tuvimos la suerte de que ese agente local era la creativa que bueno, lleva desarrollando un año un trabajo de investigación en torno a una población en el sur de Bogotá que es Usme. Usme está en la carretera del sur. Para quien conozca Bogotá, esas son todo el vertedero y detrás está Ciudad Bolívar, que tiene como 1,5 millones de habitantes. Usme tiene como 800.000 habitantes. Y nosotros, bueno, dentro de Usme hicimos como un recorrido, nos presentaron un poco las posibilidades de trabajo, nos llegaron un poco a plantear la posibilidad de trabajar en un barrio muy pequeñito. O sea, nosotros estuvimos 2 semanas solo allí y llegamos un poco a la posibilidad de trabajar en Alaska, Bogotá, o sea, algo también muy singular. Y bueno, nos plantearon hacer una intervención en este parque. Un parque ya existía, un parque degradado, un parque comunal, que el propio ayuntamiento llevaba 10 años sin mantenerlo y bueno, sin tener ningún tipo de atención en este espacio. Entonces, bueno, nos reunimos con los vecinos, algo fundamental, cerveza, reunión, diálogo, debate, ahí se generan grupos, se establecen lazos. En estas reuniones se determinan pues, cuáles eran los procesos, cuáles eran las pautas. Les llegamos a presentar un proyecto muy bonito que les encantó, con muchos colores. Entonces, bueno, nos decidimos ponernos manos a la obra. Dentro de las manos a la obra, bueno, hay una cosa que también voy a destacar aquí, que es el tema de la búsqueda de materiales. Este proyecto, nosotros somos los proyectos de 500 euros. Este proyecto también, en este caso fueron $500. Y bueno, hay muy pocos recursos que invertimos en el desarrollo de este proyecto. Entonces, la mayor parte del dinero se iba a encontrar o herramientas, o ferretería, o pintura, y casi todo el material, que son estas ruedas y una serie de elementos, pues son reciclados. Nos dedicamos a recorrer la ciudad, a recuperar materiales, a buscar empresas que nos donen estos materiales. Bueno, las ruedas, la valla, las canastas, todos los elementos que hay ahí son reciclados, salvo los tornillos y la pintura. Hay una historia muy bonita que, bueno, nosotros nos implicamos no solo este grupo de colectivos, sino la propia comunidad se empapó. Aquí hay una cuestión fundamental. Igual que en otros proyectos, la comunidad ha participado de otra manera, implicando en un proceso de construcción. En este proceso se implicó de una manera muy determinante. Y esto es fundamental para construir una cuestión que a nosotros nos parece capital, ese empoderamiento de la comunidad de la construcción de los espacios, ¿no? Y bueno, aquí realmente en Alaska lo conseguimos, llegamos a empapar a toda la comunidad y la llegamos a empapar de tal manera que ya no solo construyeron el barrio, sino que se pusieron a pintar las casas mientras que estamos trabajando en el parque. Entonces, bueno, ya el contagio fue todavía aún más allá. O sea, y luego también trabajamos con estas redes, porque no solo trabajamos en el espacio, como decía antes, sino que luego María, que era una de las vecinas del barrio, nos hacía la comida. Entonces, bueno, María nos hacía comida, el otro nos diera del barrio donde íbamos a descansar también, a tomar unas cervecitas, otro nos daba el cemento, otro nos guardaba las herramientas y generamos como toda una red, como un tejido que para nosotros ese trabajo en red de comunidad nos parece capital. Y bueno, al final el proyecto ha sido como un gran éxito, todavía sigue manteniéndose. Hicimos también como unas intervenciones, bueno, como voy a decir muy rápido, estas intervenciones, bueno, este barrio está ubicado en una colina altísima, que la verdad que yo perdía medio hígado cada vez que subíamos a currar allí, porque era como una hora, de parte de la altitud, era un desastre. Pero bueno, teníamos como un tema que nos interesaba, que era cómo visibilizamos este espacio, cómo le damos visibilidad a la gente de arriba y de abajo, ¿no? ¿Cómo se puede acercar? Entonces, bueno, esa es una estrategia que nosotros manejamos, el tema de la señalética. Hicimos como estas letras gigantes, muy precarias, que pretendiendo ser unas letras hollywoodenses de este parque Alaska, para que los vecinos de abajo
pudiesen acercarse a ese parque que estaba arriba. Y bueno, como decía, el parque ha funcionado y la verdad que siempre repetimos las fiestas, muy divertido. Y el último proyecto, ¿un tiempo? O sea, ¿cómo vas a mandar? 3 minutos, venga, va. Voy a toda la derecha. Un proyecto en México y simplemente cuento una cosa que nos interesa mucho. Mira, en este proyecto que desarrollamos en Monterrey también hicimos la estrategia parecida, recuperación de un espacio y de un parque comunal, y con la intención de que este parque fuese el lugar o el epicentro de reunión de las comunidades, de la comunidad de la Barranca, del barrio de Tampico. La historia, bueno, aparte de que pintamos, trabajamos y desarrollamos todo este especie de dispositivo, tanto de canchas y sobre todo lo que les decía, ese lugar de encuentro vecinal, que es esa mesa extraña de ruedas, lo que sí que nos planteamos era otra estrategia que nos ha parecido muy interesante. Hemos construido un espacio físico importante, que ha sido este parque, pero también construimos un espacio que no era tan físico, ¿no? Que era como una herramienta de comunicación para esta comunidad. Este barrio también era un barrio con una topografía muy compleja, con unas grandes cuestas donde la gente pues, le costaba mucho comunicarse de un lado a otro. Entonces, bueno, intentamos generar como esa herramienta de comunicación. Nosotros teníamos como un proyecto hace mucho tiempo, como muy complejo, como muy marciano, muy tecnológico, que era esta unidad autónoma y que pensábamos que puede ser esa herramienta de comunicación, que podía dinamizar actividades en el barrio y que podíamos hacer de todo. Pero llegamos y nos encontramos con la realidad. Este carrito que era maravilloso, fantástico, donde ya no necesitamos como esa gran hipertecnología, ese carrito con tantos recursos, y decidimos tunear el carrito y desarrollar este maravilloso biciclote, o sea, que bueno, nos permitía dos cosas. Por un lado, bueno, dar como esta capacidad de comunicación con este pequeño dispositivo, donde le poníamos un amplificador, unos altavoces y con un MP3 dábamos las informaciones en torno a la comunidad. Y por otro, bueno, se seguía manteniendo la actividad del carrito como lugar de venta de lotes, de venta de maíz o venta de helados, porque bueno, estos carritos se usan como elementos de venta habituales. Hay una cosa que siempre pasa cuando generas cacharros o generas espacios, que es quién coño gestiona esas cosas, ¿no? O sea, y para nosotros es como que, claro, la administración, en este caso, gestiona el espacio público, de quién gestionaba este cacharro. Pues nosotros, con esta cuestión, fue como uno de los convenios más bonitos que hemos llegado a desarrollar, que era con Bernardo, que era el vendedor de bicilotes, que le planteamos, nosotros te tuneamos tu bicilote de puta madre, te hemos sacado guapo, pero vas a tener que hacer esta función para la comunidad, pues vas a tener la opción de llevar música y demás, pero que tienes el compromiso. Y bueno, para nosotros nos parece importante tener como en la cabeza estas cosas, ¿no? Que muchas veces planteamos intervenciones, acciones, pero hay que tener siempre en cuenta los modelos de gestión o las cuestiones que envuelven un poco a estos procesos de lo referente a la gestión. Y ya me cayó. Muchas gracias, muy bonito. Bueno, yo pediría que nos quitarais, por favor, estas luces terribles y que dierais la luz de sala y, entre otras cosas, para ver a la sala, a ver quién pide, porque ahora mismo seguro tenemos un poco la sensación de artistas caídos aquí en el círculo. Bueno, gracias. Bueno, pues yo le daría la oportunidad a Juan, antes de abrir la cosa a la sala, si quiere decir algo de cómo cree que estos proyectos dialogan con el suyo, una muy breve intervención. Pues, por un lado, la visión de Manuel desde la ocupación de los economía públicos a través del conflicto. Como o sea, yo creo que hay una cosa en todos los proyectos que es la presencia de lo ajeno. Es decir, nosotros, tanto el caso de Todo por la Praxis como el nuestro, nosotros viajamos a un contexto y lo intentamos visibilizar de una manera completamente distinta. Y la gente que es visibilizada por nosotros también se redescubre a sí mismo. Es decir, en nuestro caso era un contexto más amable porque tú vienes desde Europa y la situación con la que te encuentras es muy receptiva en muchas ocasiones, en otras no.
pero generalmente es muy receptiva a tu actuación. En el caso contrario, aparece también la mirada de lo ajeno, en este caso son los inmigrantes los que aparecen en un barrio con muchísimas limitaciones, y también les obliga a mirarse de nuevo a sí mismos, ¿no? A redescubrir la pobreza, a redescubrir esos espacios en desuso, a redescubrir unos servicios limitados y a redescubrir unas oportunidades que ellos no han visto pero que otras personas están viendo. También a lo mejor la intencionalidad dentro de uno de los proyectos, que puede ser la de aportar, mientras que en la otra la intencionalidad es la de llegar y vivir, pues genera reacciones muy distintas. Pero me gustaba como que la presencia de un agente externo, cómo obliga a que te redefinas y a que te vuelvas a mirar con ojos nuevos, en cierta manera. Entonces, en algunos casos puedes forzar una visión más positiva, porque tú lo que haces es hincapié en esos valores positivos ya existentes, y en otros lo que haces cuando no hay una dirección, pues a veces tomas el camino de percibir lo que más daño te está haciendo en ese momento. Y a mí esas dos visiones de me resultaban muy chocantes, porque también muy sugerentes en cierta manera, ¿no? Como el otro te redefine, aunque tu realidad siga siendo la misma. Y las posibilidades, el mundo lleno de posibilidades que eso conlleva. Vale. Muy bien. Gracias. Bueno, pues vamos a abrir. Realmente este debate dentro del club pues nos abre a otras preocupaciones. Siempre estamos en Madrid, siempre estamos con Gallardón ya no está y efectivamente este es otro debate mucho más Vamos, no te callas ni baja globalizado, y donde realmente estos colectivos jóvenes están explorando unos márgenes profesionales y unos márgenes de colaboración que son totalmente en el mundo cerrado, ¿no?, y opresivo de la arquitectura y del urbanismo. Bueno, palabras. Vamos a dar 3 o 4 palabras y luego pasamos a la mesa. Primer turno, ¿alguna ahí? ¿Quién más? ¿Has levantado la mano? No, pensaba que había una pregunta. Vale. Por aquí. ¿Alguien más? ¿Otra ahí? ¿Una más? Bueno, sé que se lo piensen. Manuel. Sí, dos preguntas o cuestiones que quería poner y que me han surgido, sobre todo escuchando con los dos primeros interlocutores, experiencia de Basurama y de San Cristóbal, pero quería hacer también 60 auditorio y participar si quiere, y posiblemente también un apunte al margen de estas dos preguntas sobre el tema del conflicto. A mí me interesa mucho el tema, digamos, de la interacción con las instituciones, ¿no?, con los poderes fácticos, con los gobiernos, en este caso los gobiernos locales, pero todas las fuerzas que presiden al espacio, a la organización del espacio. Entonces, en la exposición de Basurama concluías subrayando cómo estas experiencias se habían conseguido, y lo hacías como un punto de mérito, de orgullo del proyecto, se habían conseguido con la participación de las personas, con capacidad de autorrealización y muy al margen de las instituciones. Sin embargo, a mí me interesa precisamente entender qué capacidad de aprendizaje institucional, para así decirlo, puede haber tenido lugar en estas experiencias, y en algún momento, entiendo que la mayor parte de los casos no ha sido así, pero también ha habido un interés por parte de algún exponente de los poderes locales, que fuera un técnico municipal, que fuera un político, cualquier representante. Lo digo también porque ese espacio que hemos visto, la última intervención, sobre ese viaducto que se ha quedado así mutilado, que va a ser una línea de transporte, y yo entiendo que posiblemente sea espacio público que pertenece, sobre el cual pues, los poderes de la ciudad, el ayuntamiento de Madrid, tendrá un poder en un momento dado coercitivo o de prohibición, o al revés, de intentar incentivar, facilitar estos procesos que han surgido al margen de su voluntad.
voluntad o de su capacidad. Respecto a San Cristóbal de la Laguna, perdón. Hacer preguntas breves. Perdona, Ramón, sabes que me interesa mucho siempre las instituciones, sí, vosotros, en vuestro trabajo de campo, que ha sido dilatado durante más de 4 años, tú has mencionado los educadores de calle, no tiene un nombre concreto. Me imagino que otros responsables sociales, me interesa mucho saber qué papel o qué interacción vais a poder tener con la policía. Lo digo con la policía, lo digo porque yo, a costa de ser provocador, pero yo creo, yo he hecho estudios de urbanismo, pero creo que no hubiera sido buena idea después meterme en la policía, no para garantizar un sueldo de funcionario, sino para entender, yo entiendo que a su manera, con sus cometidos, con sus criterios, pero también son expertos de la ciudad, son y pueden ser interlocutores interesantes que habría que tomar en cuenta cuando nosotros, digo, los urbanistas, los arquitectos, los geólogos, los sociólogos, aquellos que podemos estar llamados a pensar, a trabajar la solución de los problemas urbanos, deberíamos intentar buscar también su voz, su punto de vista más allá, digamos, de determinados estereotipos que cada cual debe tener más o menos radicados. Gracias. La siguiente, por favor, os pido que las preguntas sean breves para que haya un poco más de posibilidades. Había una por ahí y admitimos una tercera, si alguien se lo piensa. Yo soy mucho más completo. Quería ser osado y ampliar una cosa que ha dicho Diego, a pesar de que eres mucho más humano que yo y tal, pero quería decir que en el espacio público del sector 5 de la Cañada hay más sombra y más bancos que en Callao. Ya que ha sacado Callao, ya ha sacado los dos. Y la pregunta clara es, ya que en Lima se produjo un hecho inesperado, que fue que perdurara vuestra intervención y que tuviera una réplica en otros barrios, en otras plazas de zonas limítrofes, si eso os ha hecho replantearos vuestra estrategia futura. Es decir, si vuestro plan de trabajo en los próximos meses va a seguir siendo, el objetivo va a seguir siendo una publicación, o va a seguir, o vais a replantearos eso y os vais a plantear bueno, pues que vuestras intervenciones tengan más impacto y que perduren en el tiempo. Yo tengo una pregunta que supongo que es